entonces con lo que es expresiones algebraicas, ¿ya? Muy bien. Entonces, decimos que una expresión algebraica, ¿no? ¿Qué podría ser? Es un conjunto de números y letras. Allá. Una expresión algebraica, profesor, es un conjunto de números y letras que están unidos o vinculados entre sí a través de la operación de adición, sustracción, división, multiplicación, potenciación y radicación. Entonces, eso es una expresión algebraica. Allá, profesor. Va a haber letras y números unidos por operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación. Además deben poseer una cantidad finita de términos. O sea, para que sea expresión algebraica tiene que tener una cantidad finita de términos. Cualquier expresión que no cumpla con los requisitos mencionados se denomina expresión no algebraica o trascendente. Vamos a poner el ejemplo de expresión no algebraica o trascendente. Entonces, por ejemplo, ahí está. Cuando tenemos exponente variable, cuando el exponente son letras, no es expresión algebraica. Una vez más, cuando tenemos exponentes, letras, variables, no es. Por ejemplo, acá tengo x a la x. Entonces, x a la x no es expresión algebraica. Eso es el primer criterio. Segundo criterio, cuando el exponente es un número irracional. Si el exponente es un número irracional, por ejemplo, un número irracional es raíz de 3, tampoco no es expresión algebraica. ¿Ve? Acá tengo otro ejemplo, por ejemplo, y a la raíz de 5. Esto tampoco no es expresión algebraica. Una vez más, si el exponente es variable, no es expresión algebraica. Si el exponente es un número irracional, no es expresión algebraica. Si la expresión tiene infinitos términos, no es expresión algebraica. Si la expresión tiene la función logarítmica, no es expresión algebraica. Ajá, o sea, si tenemos las razones trigonométricas, tampoco no son expresiones algebraicas. ¿Ah? Son expresiones no algebraicas o trascendentes. Por ejemplo, la expresión seno, pero de una variable, ¿eh? Seno de x, coseno de x, tangente de y, por ejemplo, cotangente de y, por ejemplo. Entonces, estos no son expresiones algebraicas. Secante de y, por ejemplo, podría ser, ahí está, cosecante de y. Entonces, estos todos son en trigonometría, lo que es las razones trigonométricas, no son expresiones algebraicas. Una vez más, si yo tengo y a la x, cuando tengo exponente variable, no es expresión algebraica. Si yo tengo, por ejemplo, expresión una raíz, que eso es un número irracional, no es expresión algebraica. ¿Qué más? Infinitos términos no es expresión algebraica. Bueno, ahí está todos los ejemplos de lo que no es expresión algebraica. Muy bien. Vamos entonces a desarrollar ahora sí el bloque 1. El bloque 1 es para identificar si son o no expresiones algebraicas, ¿no? A ver, vamos a ver. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Me dice, a ver acá, x a la quinta menos 3x a la cuarta más 5x al cubo menos 2x más 8. ¿Es una expresión algebraica? Ya, ¿qué cosa no era expresión algebraica? No era expresión algebraica cuando los exponentes llevan letras. Bueno, acá no lleva letras, puede ser.
¿Qué más no era? Cuando tiene exponentes números irracionales. Bueno, acá los exponentes son naturales, está bien, perfecto, sí cumple. Profesor, eso es verdadero. Ya, correcto. Es una expresión algebraica. Claro, es una expresión algebraica. Verdadero, entonces. Claro, obviamente, ¿no? Bueno, a ver acá. Dice acá, a ver, q de x, 3 raíz cúbica de x más 3x más 6, no es una expresión algebraica. No es. Entonces, primero hay que averiguar si esto es o no es. Este de acá, ¿será o no será una expresión algebraica? Vamos a ver. ¿Cuándo no era expresión algebraica? Cuando el exponente era variable. Antes, cuando el exponente tiene letras, a ver acá, su exponente es 1, de esto su exponente, ya hemos hecho potenciación, ¿ah? Pues no te pierdas cuando ves una raíz, a ver, desde su exponente, ¿cuánto es su exponente? Cuando está raíz, ¿cuál es el exponente? 1/3. Cuando tú ves raíz cúbica, el exponente es 1/3. No me hablaba nada de eso. ¿Qué me decía? Cuando tiene exponentes letras, no es. Entonces, ¿qué más? Eso es un criterio. Otro criterio era cuando el exponente es números irracionales. Ajá, ¿ves? Acá el exponente no es irracional, es una fracción. No me dice nada de esto. Esto no es. ¿Qué más? Cuando tiene infinitos términos. Bueno, yo veo que no es esto, no es esto, y tampoco no tiene infinitos términos. No está así 1 más x al cuadrado. Ahí están los 3 ejemplos claros de lo que no es expresión algebraica. Esos los que están encerrados son los que no son expresiones algebraicas. Para que no sea expresión algebraica, el exponente tiene que ser variable. El exponente tiene que ser raíz o tiene que tener infinito. Y ninguno de esos es. Por lo tanto, esto sí es una expresión algebraica. Entonces, Ahí es falso, profesor, claro, ahí se ve porque sí es entonces, una expresión algebraica. claro, ahí es falso, porque sí es una expresión algebraica. Correcto. Muy bien. Entonces, a ver, eso lo dejamos igual. Ya. Siguiente. Profesor, el 3 es falso también el 3, profesor. Ya está, vamos a ver. El tercero, a ver, vamos a ver. Recuérdate que la expresión no algebraica, no algebraica, no algebraica, tiene otro nombrecito. Profesor, entonces es verdadero, me equivoqué. Ya. Una expresión algebraica también se le conoce como expresión trascendente, ¿sí o no? Trascendente. Ahí está. Entonces también se le conoce como trascendente. Entonces, para que sea trascendente, exponente letra, acá no hay exponente letra. Exponente raíz, no hay. Términos infinitos, no hay. Pero, profesor, tú algo más has dicho. Que cuando aparecen las funciones trigonométricas, que seno, coseno, mira, cuando aparecen estas razones trigonométricas, no son algebraicas. O sea, en otras palabras, son trascendentes. Entonces, basta porque ha aparecido, tiene que ser pero de una letra, seno de x, entonces apareció pero de una letra, es una expresión no algebraica, o sea, trascendente. Por lo tanto, es verdadero. La 4 dice, no es expresión trascendente. Este de aquí dice que no es. Vamos a ver, vamos a verificar si eso no es. Para que sea expresión Falso, algebraica, profesor, eso es falso, porque en su exponente lleva letras y eso es una expresión no algebraica. Y eso es una expresión no algebraica ya, o correcto. trascendente. Muy bien, claro. Esta expresión tiene exponentes variables, ¿ve? Y cuando lleva variable es
no algebraica o trascendente. Por lo tanto, esto es no algebraica o trascendente. Que acá dice no es trascendente, por lo tanto es falso, porque sí era trascendente. Bueno, 5. A ver, exponente variable, fracciones no me dice nada. O sea, para que sea algebraica, sí puede tener expresiones, fracciones, sí puede ser. Entonces va con él. Acá va el exponente 2, va con él. Ahora esto es la duda. Coseno, pero el profesor dijo que para que sea trascendente tiene que ser seno de una variable. No ha dicho ni un momento de un número. O sea, si aparece seno, coseno, tiene que ser de una variable. En cambio, acá está coseno de un número. Por lo tanto, no tiene nada que ver. Entonces, esto es como si fuera un número, o es un número. Usted tal vez todavía no ha llegado, pero ya va a ser coseno de 0, sale un número. Es un número, ¿no? Su valor es 1, el coseno de 0. Es como si estuviera acá 2 por 1, ¿ves? Ah, ya, o sea, cuando tiene números, sí es expresión algebraica. Pero cuando ese coseno estuviera acá con letras, ahí sí no es. Por lo tanto, esto sí es una expresión algebraica. Pues no nos vayamos a confundir, bien claro lo que estamos detallando. Entonces, cuando aparecen las funciones trigonométricas, tiene que ser de una variable. Por lo tanto, eso es verdadero. Sí es expresión algebraica. Muy bien. Correcto. Entonces, no se olviden, expresión algebraica y cuál no es. Bueno, a ver, vamos a ver la 6. Dice que P de X es 1 más X punto suspensivo. Es una expresión trascendente. Ajá. A ver, si tal vez nos hemos olvidado, acá lo voy a escribir. La expresión no algebraica, la expresión, el que es no algebraica, algebraica, a veces por no saber su otro nombre, Profesor, dime, En el primero es la número verdadero. 5 era falsa o verdadera. verdadero, hijo, verdadero. Profesor, en el número 6 es verdadero. Ya, muy bien, a ver, vamos a ver. Trascendente, ¿no? Entonces, la no algebraica es trascendente. Ya está. Correcto. Muy bien. Claro, ¿y quiénes eran los no trascendentes? Recordando, es cuando el exponente es letras. Eso es no algebraica. Es cuando el exponente es un número irracional. Es cuando tiene infinitos términos. Por lo tanto, es no algebraica, pues. O sea, expresión también no trascendente, ¿no? Verdadero, entonces, el ejercicio 6. Ejercicio 7. Dice, no es algebraica. A ver, para que no sea algebraica, tiene que tener exponente letra. A ver, verifico acá, su exponente es 1, con esto sería un medio, ¿ves? Recuérdate que ya hemos pasado ese tema. Cuando tú tienes raíz de x, esto es exponente fraccionario. Acá está el 1, y este de acá cuando no hay nada es 2. Ajá, ¿ves? Su exponente es un medio. Entonces acá su exponente es un medio. Su exponente de él es 2 medios. Pues no hay problema. Acá su exponente es 1. Para que no sea algebraica tiene que ser exponente letra. Entonces, si es hasta el momento, sí es expresión algebraica. ¿Qué más no es? Cuando el exponente es una raíz, pero acá el exponente no son raíces. Su exponente acá es un medio, acá es 2 medios, acá es 1. No es entonces. Va cumpliendo hasta el momento que es una expresión algebraica. Otro para que no sea es que tiene que ser infinito. Y acá es finito, pues por lo tanto sí es expresión algebraica. Este de aquí sí es expresión algebraica. Acá me dice no es, por lo tanto será falso. Falso, profesor. Vale. Ahora sí, seguimos. Entonces recordarte
que tampoco, mira, aparte de estos tres, que no es, por ejemplo, lo que no es expresión algebraica es cuando exponente letra, no es expresión algebraica cuando tiene exponente raíz, no es expresión algebraica cuando tiene infinitos términos, pero también no es expresión algebraica todas las razones trigonométricas, pero de una variable. Si me ponen seno de X, coseno de Z, a ver, o sea, con de letras, ¿no? Tangentes, todas las funciones trigonométricas no son algebraicas, o sea, son trascendentes. Pero aparte también las funciones logarítmicas son no algebraicas, pero logaritmo también otra vez de una letra tiene que ser de una variable. Si te ponen logaritmo, por ejemplo, de 5x, eso es no algebraico, ¿ya? No te olvides. A ver, vamos a ver acá. Profesor, yo veo acá logaritmo de 3x, por lo tanto, no es algebraica. Y si no es algebraica, es trascendente. Entonces, la 8 también es verdura, verdadero. 9. A ver, es una expresión algebraica. Para que sea algebraica, no tiene que tener exponente letra. Y yo qué veo acá, a más 1. Entonces, a menos 1 ya, pero no es. Eso No es, es, no es expresión. profesor, Dime. eso es falso. Eso es falso, correcto. Ahora el último, es una expresión trascendente, el 10. Verdadero, profesor. Claro. ¿Por quién sería verdadero? ¿Por quién? El logaritmo, pues, Por ¿no? el coseno, profesor. El coseno, ¿no? Cuando tiene coseno de número, sí es. Si fuera coseno de una variable, ¿por quién no es algebraica? Por esto. Por Logaritmo logaritmo. de una letra, ¿no? Claro, por esa razón. Entonces, por esa razón no es algebraica, por lo tanto es trascendente, verdadero. Bueno, ahí está. Entonces, esos 10. Ahora vamos a pasar a lo que son partes de un término algebraico. Ahora, una vez ya que reconocemos que es una expresión algebraica, pues una expresión algebraica tiene varios términos. De esa expresión algebraica vamos a sacar un término. Y todo término algebraico tiene las siguientes partes. Ahora eso vamos a trabajar. Por ejemplo, esto que está aquí se le llama coeficiente. Coeficiente. Entonces, eso es el coeficiente. Esto que van aquí son las variables. Y se les llama. A las letras se les llama las variables. Profesor. Dime, hijo. Entonces, ahí estamos con las partes de un término algebraico. Entonces, el coeficiente son las variables y esto que está aquí son los exponentes. Muy bien, primero eso. Ahora, hay una parte ahí que falta. Coeficiente, variable y exponente. Falta uno que es importantísimo ahí. Se llama parte literal. ¿Y qué es la parte literal, profesor? La parte literal es el exponente más la variable. ¿Cómo, profesor? Por ejemplo, acá. La parte literal sería variable con su exponente. Todo esto se le llama parte literal. La parte literal es la variable más el exponente. No te olvides. Parte literal, variable más exponente. Entonces, también sería pues parte literal, ¿no? Es parte literal. Pues, variable más exponente. Si te pide variable, solamente x, y, m, ¿no? Si te pide exponente, 2 y 3. Pero si te pide parte literal, variable más exponente. No te olvides. Bueno, ahora vamos a ver, una vez sabiendo eso, términos semejantes. ¿Qué cosas son los términos semejantes, profesor? Términos semejantes son los que tienen exactamente la misma parte literal. ¿Ves?
Es decir, las mismas letras y cada una con sus mismos exponentes. Ejemplo. Por ejemplo, aquí estos tres términos son términos semejantes. ¿Por qué, profesor, son términos semejantes? Porque tienen la misma parte literal. Mira, tienen las mismas variables, pero con sus mismos exponentes. Entonces, cuando dos o más expresiones cumplen con que tienen la misma parte literal, se dice que son términos semejantes. Entonces, ¿qué son términos semejantes? Cuando tienen las mismas letras con los mismos exponentes. Entonces, el coeficiente no nos interesa, solamente la misma parte literal, que es mismas letras con los mismos exponentes. A eso se llama términos semejantes. Acá tenemos otro ejemplo que son términos semejantes. Mira, la misma parte literal. ¿Y qué es parte literal? Es las letras con su exponente, variable con exponente. ¿Ves? Los tres términos tienen la misma variable con su respectivo exponente. ¿Ves? Por lo tanto, si tienen igual parte literal, se dice que estos tres también son términos semejantes. Bueno, esperando que esté claro, ejemplos acá donde hay términos semejantes y donde no hay términos semejantes. Los términos semejantes, por ejemplo acá, ¿ves? Son términos semejantes porque tienen la misma parte literal. Mira, x cuadrado, x cuadrado. Son términos semejantes porque tienen la misma parte literal, x quinta y x quinta. ¿Qué era parte literal? Mismas letras con los mismos exponentes. Como acá te vamos a poner lo que no es parte literal. Por ejemplo, acá es x. Tienen la misma letra, pero los exponentes son diferentes, por lo tanto, no son términos semejantes. No son semejantes. Acá tienen el mismo exponente, pero no tienen las mismas variables. Por lo tanto, no son semejantes. Muy bien, vamos ahora sí con los ejercicios de la práctica. Ejercicio número 1. Este es el ejercicio número 1 de tu práctica. Te voy a explicar cuál es el truquito para que completes esto. No es tan fácil, pero a ver, con el truquillo que te voy a dar, va a ser... Profesor, Dime. profesor, en el ejercicio. Mira, observa. Profesor, el coeficiente es 0,7. Muy bien, entonces empiezo, mira. El truco es cuando normalmente tiene esto, cuando te ponen así P de X, Y, esto es más analítico. Pero si no te ponen esto es más fácil. Pero normalmente así vienen los ejercicios. Por eso, ¿cuál es el truquito? Mira, esto que está acá, esto que lo estoy no resaltando, estos dos son las variables. Lo que está dentro de este paréntesis son las variables. Entonces, ¿qué vas a hacer en esta expresión, en este término algebraico? Vas a resaltarlo, estas variables. A ver, buscas en esta variable, ¿quién es X? Lo buscas y lo resaltas. Buscas la otra variable, ¿quién es? Lo resaltas. ¿Ya? Así es el truquito. Una vez más, estos dos son las variables. Y esas variables lo busco aquí y lo resalto. Y ya se acabó. Ahora sí es fácil. Escúchame. Todo lo que no está, lo que no es variable, es coeficiente. O sea, todo lo que no es variable es coeficiente. Significa que A es un número. Significa que AB es un número. Significa que Z es un número. Por eso, una vez más, cuando te ponen esto, acá me está indicando quiénes van a ser variables. ¿Ves? Entonces, normalmente va a ser un poco difícil, pero con mi truquito que te estoy dando va a ser fácil. Identifica las variables aquí y ¿qué vas a hacer? Píntalos aquí, búscalos aquí. Y todo lo que no está pintado, eso es el coeficiente. Ahí está. Entonces el coeficiente era menos 0,7 al cuadrado, b a la cuarta, z al cuadrado. Todo eso es el coeficiente. Parece mentira, pero es así. Ahora vamos a seguir. A ver. Las variables. Variables
Si deseas, miras aquí, pero yo te recomiendo que mires aquí. Los variables es ya X y Y. Esto que está aquí lo escribes. Variables, puedes mirarlo aquí, pero a veces te confundes aquí. Mejor aquí, X y Y. Eso serían las variables. El signo, eso sí está acá. El signo Negativo, menos. profesor, signo negativo. Negativo. Signo menos. Muy bien. Constante. Constante significa quiénes son números. Constante, entonces, acá es 0,7. 0,7. Es, o sea, todo lo que no está pintado. 0,7, A, 2, B, 4, 1, 5, Z y 2. Eso sería las constantes. A ver, una vez más, ¿ah? Las constantes son números. O sea, el menos 0,7. El A en este caso es número. ¿Por qué? Así me dice acá. Acá, cuando me ponen esto, me está diciendo hijo, muchacho, joven, señorita. Variables o letras nada más somos nosotros. Lo resto no son letras, está diciéndote acá. Por lo tanto, el A, como no es letra, ¿qué será? Número. Este número 2 es número, por lo tanto es constante. La B es constante. La 4 es constante. El exponente X tiene un exponente, tiene un número. ¿Qué número tiene? 1. A es constante. Su exponente de Y es un número constante. Z es un número constante, 2 es un número constante. Ahí están las constantes. Exponente. Exponente, acá también bastante análisis. Solamente es exponente de ellos. De las variables nada más tienen exponentes. Entonces acá el exponente no es 2. Exponentes solamente son de las variables, o sea, de los que están pintados. Su exponente de X es 1 y su exponente de Y es 5. Solo ellos serían exponentes. 1 y 5. Ahora parte literal. Parte literal es exponente más, ¿no? Variable más exponente. Variable más exponente, o sea, sería X con el 1 y Y con 5. Eso sería la parte literal, ¿ves? Parte literal es variable, ¿no? Más exponente. Bueno, esperando que esté un poquito claro, esperando que esté un poquísimo claro, hacemos un ejemplo más, ¿ya? Profesor, Ya. profesor, Dime, hijo. Ya, a ver, ¿qué me ha dicho el profesor? Que lo que está dentro de este paréntesis, ellos son las variables, ¿ves? X y Y. Ahí está. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ha dicho el profesor, hay que pintar esto. Profesor, Dime, el dime. coeficiente es 5 y Z a la 9. Ya, claro, más o menos ya estamos bien, más o menos. A ver, pues, ¿qué hacemos? Pintamos esto, ¿no? Y pintamos las variables. Hay que pintar las variables y lo que no está pintado, el truquito sería entonces, profesor, ¿y Z por qué no lo pinta? porque acá me dice quién voy a pintar, quiénes son variables. Ahí me está indicando. Acá al inicio me dice, solo nosotros somos variables, ¿ve? ¿Quién nomás somos variable? X y Y. Y entonces X y Y nomás pinto. Pues no es que mentira está esto. Esto es por algo. Me está indicando quiénes son variables. Solo somos Ya, variables profesor. X y Y. Los coeficientes, todo lo que queda. ¿Quién queda? Menos raíz de 5, Z a la 9. Todo lo que no está pintado sería el coeficiente. Y ahora para que tú pongas acá las variables, simplemente, mira, ¿quién sería? Esto de acá, miras. Si deseas, miras X, aquí. X, Y nada más. Claro que sí. Signo. El signo es acá el que está. Eso creo que no. menos negativo, profesor. Claro, menos. Constante. ¿Qué es constante? Todos los números, ¿no? Entonces, el constante sería menos raíz de 5. Otra constante sería el 6, porque es un número. Otra constante, el número que está es exponente de Y, que es 1. Otra constante Z, otra constante es 1. Ahí está una vez más. Menos raíz de 5 es una constante.
El 6 también no le he puesto. El 1 también, el Z y el 9. No te olvides, el 6 y el 1 también es constante. Ahora, exponentes. Recuérdate que exponentes solamente son de las variables. Cuidado que pongas exponente al 9, ¿ves? Porque el Z no es variable, es una constante, bien claro acá está, ¿ves? Pues, ¿quiénes son variables? X y Y. Entonces, de X su exponente es 6 y de Y su exponente es 1. Entonces, exponentes es 6 y 1. Parte literal. ¿Cuál era el parte literal? Era exponente más variable, juntos. Exponente más variable, juntos. Ahí está. Muy bien. Muy bien, entonces, más ejemplos. Yo voy a hacer ejemplos de ella al final. Vamos a hacer con ustedes. Por favor, no todavía tranquilos, en silencio. Y ahorita les va a tocar a ustedes para que participen. Así que atentos nada más, atentos nada más. Por ejemplo, acá, las variables son M, N y P. Ajá, entonces busco acá M, a ver. Aquí está. Busco N. Aquí está. Busco P, no hay P, pero ya bueno, ¿qué se hace si no hay P, no? Ya está. Coeficiente es lo que no está pintado, o sea, 5 séptimos de Y al cubo. Ahí está. Variables, por eso te digo, no es recomendable que mires acá. Es mucho mejor ver acá, porque viendo acá a veces puedes fallar. Entonces, ¿quiénes son las variables? ¿Qué tal? Ponías M y N nomás mirando acá, está mal. Las variables son M, N y P. Esos son las variables. Por eso te digo, mira aquí, ¿ya? El signo, cuando no hay nada, su signo es más. Ahí le he puesto menos, hay que corregir eso. Su signo es más cuando no hay nada. Entonces lo corrijo eso. Cuando no hay nada, el signo es más, ¿ya? El signo es más. Acá lo coloco. Ahí está. Con negrito habría sido ideal. El signo es más. Ahí está. Correcto. Muy bien. Ahora, constantes. Recuérdate que son los números. Entonces acá sería 5 séptimos. Sería el 2, el 5, Y y 3. Esos serían las constantes. ¿Ves? 5 séptimos. El 2 es un número. El 5 es un número. El Y es un número. El 3 es un número. Esos son las constantes. Y exponentes, no te olvides, solamente de las variables de M, N y P. De M su exponente es 2, de N su exponente es 5. Nada más de ellos. Si habría de P, pues no hay. 2 y 5 nomás son exponentes. Parte literal es todo en conjunto. Es variable y exponente. O sea, será M2 y N5. Muy bien. Ejercicio 4. De igual manera, vamos a hacer. Bueno, ya sabes ahora sí el truquito. Profesor, ¿cuál era la parte exponente del 3? Ya, el exponente del 3. 2 y 5. No, profesor, la parte literal. Parte literal es variable más exponente. M a la 2 y N a la 5. Variable con su exponente. Variable con su exponente. ¿Ves? Por eso acá está M a la 2, N a la 5. ¿Ya? Muy Ya, bien. profesor.